Hola chicos, vamos a iniciar la clase 1 del tercer parcial y vamos a iniciar con algo llamado características de los seres vivos. Muy bien, pues vamos a ver que todos los seres vivos que ya estuvimos conociendo, ¿sí? Es decir, estuvimos explorando la biodiversidad de estos organismos de los seres vivos, ¿sí? Tienen en común al final ciertas características. Estas características son organización, conforma, ¿sí? Irritabilidad, homeostasis, nutrición, metabolismo, reproducción, crecimiento y adaptación. Entonces, si observan aquí el dibujito del humano que está, ¿sí? Podemos nosotros tomarlo como un ejemplo y estar pensando que es un humano verdadero y entonces empezar a hablar de sus características, ¿no? En primer lugar, pues tenemos organización y forma. De esa organización y forma, lo que nosotros podremos decir es que justo el ser humano que están ustedes viendo, pues es un organismo pluricelular, es decir, tiene muchas células que lo están conformando, ¿sí? Y pues obviamente tiene esa forma que vemos, ¿no? Es decir, si tuviera cuerpo de ballena, tendríamos ahí en lugar del humanito, pues a una ballena, efectivamente. Pero bueno, dentro de la organización es que justo pues se está organizando todo su cuerpo mediante diferentes células, ¿no? O un conjunto o varios conjuntos de células que a su vez forman tejidos y que estos después forman sistemas. ¿Ok? Bien. Entonces, en la segunda característica tenemos algo llamado irritabilidad. Es decir, esa irritabilidad pues es justo cuando nosotros sentimos algo del medio, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho frío, pues nos empezamos a cubrir porque hace un montón de frío, ¿no? O si alguien de repente llega y nos está jalando la oreja, ¡ah! Nos duele, ¿vale? Entonces, eso es parte de la irritabilidad y cada organismo cuenta con ciertos sistemas que le permiten, obviamente, percibir e interpretar esos estímulos del medio, ¿vale? Bien, la siguiente característica es la homeostasis. Esta homeostasis, pues justo es lo que le permite al organismo regular parte de sus funciones y regular lo que está dentro de su cuerpo. De esa forma, pues contrarresta algunas situaciones que vienen del medio, ¿vale? Entonces, al final, la homeostasis es la regulación de las condiciones fisiológicas para mantener, pues, un equilibrio que le convenga justo al cuerpo, ¿vale? Bien, la siguiente es la nutrición y pues esa, pues no hay más que decir. De hecho, vean como el dibujito del chef está tirando el mendigo. Justo el espagueti. Es decir, pues todos los organismos necesitamos nutrirnos y pues ya ustedes han visto, ahorita que hemos mencionado los diferentes grupos, ¿sí? Es decir, en el segundo parcial, pues que los seres vivos se alimentan de distintas formas, ¿no? Hay heterótrofos, hay autótrofos, hay carnívoros, omnívoros, hay un montón de estrategias de cómo poderse alimentar. De hecho, hay seres vivos, como algunas bacterias, pues que comen justo hasta metales, entonces imagínense. Bien, y luego tenemos el metabolismo, que de hecho la nutrición es parte de ese metabolismo, pero bueno, el metabolismo es algo más amplio, son justo todo ese conjunto de reacciones bioquímicas que se llevan en el cuerpo humano o que se lleva en cada uno de los seres vivos y que justo permite transformar diferentes moléculas en moléculas que les pueden dar o energía o nuevas moléculas que permiten justo construir esas formas o estructuras que nosotros observamos, ¿vale? Después viene la reproducción. La reproducción pues es algo
necesario para todos los seres vivos. De hecho, pues todas las especies lo que buscan es poderse reproducir para perpetuarse a lo largo del tiempo. ¿Ok? Esa es una de sus principales funciones de cada una de las especies. Y posteriormente tenemos el crecimiento, pues que todos los seres vivos tienen ciertas etapas de crecimiento. Obviamente son distintas entre cada una de las especies porque pues cada una está adaptada justo al medio al que vive, ¿vale? Y luego tenemos la adaptación. Hablando de adaptaciones, pues todos los seres vivos tienen características que les permiten justo sobrevivir o estar aquí presentes, ¿no? Porque obviamente algún organismo que no tuviera o no estuviera plenamente adaptado, pues efectivamente no existiría en este planeta, ¿vale? Y pues evidentemente algunos de los ejemplos que ya no existen por cuestiones de que ya no tener características que se adapten justo a las condiciones actuales, pues son los dinosaurios, ¿no? Que ese pues ya será otra historia. Bien, esto bueno, en todas estas características que estamos ahorita aquí enlistando solamente, las vamos a ver a mayor profundidad a partir de esta clase, ¿ok? Pero bueno, a grosso modo ya pudimos dar un ejemplo, ¿sí? Con ese ser humano que está ahí tirando el espagueti o que ya lo tiró. Así que algo así va a ser nuestro primer ejercicio, solamente para enlistar, ¿sí? Y empezar a ejemplificar qué sería la organización, la irritabilidad, la homeostasis, la nutrición, el metabolismo, ¿sí? La reproducción, crecimiento y adaptación, ¿vale? Entonces, para esto, aquí tenemos estos de aquí, ¿no? Vamos a dar otros ejemplos más, ¿no? A ver, la bacteria. Bien, bueno, esa bacteria que ven ahí, que en algún momento le habíamos puesto como Escherichia coli, pues efectivamente, si pueden ustedes observar, tiene una organización. Sí, aunque ustedes no lo crean, tiene una organización. Y en este caso, bueno, su organización es que justo, ¿no? Esa bacteria se organiza de manera unicelular, es decir, pues es una célula es igual a un individuo, pero que si tiene que ayudarse o echarse la mano de alguien más, pueden empezarse a organizar en algo llamado biofilms, ¿no? Y que al final, pues eso es un conjunto de bacterias que atacan, por ejemplo, a su hospedero. Entonces ahí, pues, les puede dar ahí algún síntoma muy grave porque pues justo todas las bacterias están trabajando en conjunto, pero ese trabajo en conjunto no quiere decir que estén unidas, ¿no? O que dependan de las otras en su totalidad, a diferencia del gatito este que vemos aquí, ¿sí? Con el gorrito. Ese gatito efectivamente está organizado con tejidos, ¿no? Es decir, con células que dependen unas de otras y que pues al final, al depender unas de otras, se unen para hacer una función en específico. Entonces vean cómo ahí el gatito pues tiene otras propiedades, al final tiene otras características y cualidades que gana por justo tener organizado su cuerpo de esa forma. ¿Ok? Bien, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la siguiente característica, la irritabilidad, pues podemos estar observando aquí, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, al pingüino ese que está arriba de los hongos, ustedes se pueden fijar que pues justo el pingüinito ese le está soplando el viento y vean cómo pues él se repliega lo mejor posible para poder aguantar tanto soplido del viento. Y entonces él de ahí, de alguna forma, pues nos muestra cómo tiene cierta irritabilidad, ¿vale? No es que
le hace lo que el viento al Juárez, pero vean cómo pues justo se está protegiendo, ¿no? Y bueno, en la siguiente de homeostasis, pues podemos poner ahí, por ejemplo, al honguito, ¿no? El honguito de alguna u otra forma tiene que regular los nutrientes, ¿no? Y para eso tiene sistemas tisulares que le permiten justo estar el pobre honguito, pues evidentemente regulando ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, las sustancias que está absorbiendo, tanto agua y minerales del suelo, pues justo los tiene que estar regulando porque pues no le pueden entrar de un trancazo, ¿no? Bien, luego también pues tenemos aquí con esta imagen podríamos estar dando ejemplo, como ya lo mencionamos, a los diferentes tipos de nutrición. Vean que pues efectivamente tenemos a un gatito, que es carnívoro, tenemos a el pingüino, ¿sí? Que también es un pecívoro, bueno, un carnívoro, come peces, ¿no? Y luego tenemos ahí a la bacteria, que es una bacteria quimiótrofa, es decir, transforma algunas sustancias, ¿sí? Y luego tenemos a un autótrofo que está ahí abajo, es el arbolito ese, ¿sí? Es decir, que lleva a cabo la fotosíntesis y de ahí obtiene sus alimentos, ¿sí? A partir de la transformación de los minerales y el agua que está absorbiendo con las raíces en esa reacción que depende de la luz en una de sus primeras etapas llamada fotosíntesis. Y luego tenemos a los hongos que pues son descomponedores, ¿sí? Y que ellos pues están transformando la materia que está muerta, ¿vale? Bien, entonces ahí sería nuestro ejemplo de nutrición. Y aparte, bueno, necesitamos meter el ejemplo del metabolismo, ¿sí? Que al final, por ejemplo, pues la Escherichia coli que está ahí puede realizar dentro de su célula, así como ustedes la ven, algunas reacciones que le ayudan a transformar esas sustancias químicas que absorbe del medio, como son la glucólisis, que nosotros también llevamos a cabo y que al final, pues eso nos permite obtener energía a cada una de nuestras células, ¿ok? Obviamente existen varias reacciones bioquímicas que tendríamos que mencionar, pero eso ya lo hablaremos a mayor profundidad. Bien, en el caso del crecimiento, pues podemos mencionar, ¿no? Que, por ejemplo, a diferencia del gatito, nuestro querido pingüino, pues ¿qué hace, no? O sea, para crecer, pues tienen que copular, ¿sí? Dos individuos, en este caso un macho y una hembra, y después de eso empieza un desarrollo, ¿sí? Que termina con la generación de un huevo, de donde emerge la nueva criatura, el nuevo pingüinito, ¿no? Eso es muy diferente a nuestro gatito que está de este lado, porque el gatito, pues efectivamente, pues igual copulan dos individuos, macho y hembra, y pues el desarrollo de ese nuevo ser se da dentro del vientre de la hembra para después salir, ¿vale? Y pues obviamente ya salen no del todo desarrolladas, pero ya un poquito mejor. O mejor, al menos que el pingüinito, ¿no? Que le faltan plumas, va a empezar a mudar y todo. Bien. Y pues en el caso de lo que sería la bacteria, pues la bacteria pues en sí se puede empezar a transformar, ¿sí? Es decir, puede emitir un plásmido por medio de una estructura y lo combina en otra bacteria y pues ya se transforman y empiezan luego a duplicarse. Ellos sí se pueden dividir por algo llamado fisión binaria y pues ya se separan. Y entonces dan dos organismos, ¿no? O dos individuos, ¿vale? Bien, y luego pues tenemos el de adaptaciones, ¿no? A ver, pongamos un ejemplo de adaptación. Tu, 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 tu.
Bien, bueno, pues una adaptación es justo algo que le da una ventaja competitiva, ¿sí? A ese ser vivo y que está sostenida por selección natural, es decir, al final, pues le permite estar sobreviviendo, ¿sí? En su medio. Entonces, por ejemplo, el pingüino, pues a diferencia del gato, el pingüino tiene esas pequeñas alas, ¿sí? Que en este caso al pingüino le permite nadar, porque también en las patitas pues tiene una membrana que termina siendo como una aleta y que le permite justo nadar. También si no estuviera ahí el viento soplándole el pelito, digo las plumas, mejor dicho, ¿sí? Pues efectivamente veríamos ni más ni menos que su pico, ¿no? Que al final también es una adaptación para poder vivir. Y en el caso del gatito, pues podemos ver que tiene ciertas garras, ¿sí? Que le permiten justo sobrevivir en su medio y le permiten cazar, ¿ok? Bien, pues así como se los acabo de mencionar, necesito que hagan eso mismo con estos seres vivos, ¿vale? Es justo que escojan uno de todos estos seres vivos para que ustedes me describan sus características de los seres vivos que acabamos de mencionar en la lámina número 2 de esta presentación. Sin embargo, este ejercicio pues tiene que seguirse de la siguiente forma. Los estudiantes del tercero B pues justo tienen ellos que trabajar solamente con los animales que están en la línea número uno, es decir, la primera fila. Después tenemos a los estudiantes del tercero D que deberán de hacer su ejercicio con cualquiera de los animales que están en la fila número 2. Los del tercero F con los animales de la línea número 3 o fila número 3 y los del tercero H con la fila número 4. Sí. Y listo. Si quieren escoger de la última fila, es permitido, ¿sí? Pero traten de no ser repetitivos, por favor, ¿vale? Entonces, hay que enlistar ese tipo de características de los seres vivos. Por lo menos tienen que enlistar tres de esas características y explicar tres de esas características de los seres vivos utilizando a uno de estos animales que se presentan, ¿vale? Digo, para que no tengan que hacer todas, porque seguramente muchos van a decir, es que todavía tengo dudas en metabolismo. Y es entendible porque ahorita todavía no lo hemos visto a profundidad. ¿Ok? Bien, pues entonces, lo que estamos viendo es que al final, pues diferentes adaptaciones, ¿sí? Nos van a llevar a que los seres vivos tengan ciertas funciones o diferentes funciones, ¿no? Sin embargo, pues estamos viendo que al final todos tienen esas características. De alguna u otra forma las están expresando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podemos ver algo relacionado con eso que les acabo de comentar, ¿no? Vean como en el ratón, pues sí, ya también se puede ver un aparato digestivo ya segmentado, ¿no? A diferencia de lo que estuvimos viendo en otros seres vivos en las clases pasadas, en donde nada más filtraban, ¿no? Y pues no se observaba ese desarrollo de órganos como tal, o órganos al final muy similares a los de los humanos, que muchas veces estamos esperando ver, pero pues no necesariamente lo vamos a estar observando, ¿no? Y de igual forma, o sea, en nosotros podemos, así como se ilustra aquí, podemos estar viendo diferentes sistemas con cierta complejidad, ¿no? Que en otros seres vivos tal vez no los observemos, pero eso no quiere decir que pues obviamente el otro ser vivo no haga las funciones necesarias para vivir, ¿ok? Entonces, como al final, si nos fuéramos por cada uno de los grupos, no terminaríamos, no podríamos acabar,
pues tenemos nosotros justo que estar revisando estos temas a diferentes niveles que no sea a nivel de especie, porque pues evidentemente eso se nos va a complicar, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es justo empezar a abordarlos en otros niveles, ¿no? O sea, no lo vamos a abordar meramente a nivel de individuo, ¿sí? Si acaso uno o dos o tres características que hemos estado mencionando las abordaremos a nivel de individuo, como eso de la nutrición para que se alimenten mejor, ¿sí? Pero pues otros no los estaremos abordando a ese nivel porque si no nos tardaríamos demasiado. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para conocer esos otros niveles o para tenerlos al menos aquí presentes, ¿sí? Es decir, que los recuerden. Bien, entonces el nivel de individuo sería el nivel número 8, ¿vale? Y nosotros vamos a estar en ese o por debajo de ese nivel hablando, ¿vale? Entonces, en el nivel número 7 tenemos al nivel de los sistemas y aparatos, ¿sí? Que dentro de esos, pues aquí como se ilustra, podemos tener el sistema circulatorio, ¿vale? O también está el aparato locomotor, ¿sí? O el sistema musculoesquelético, ¿vale? Y luego en el nivel 6 pues ya es a nivel de órgano. Y en ese caso, pues está ilustrando, pues, un órgano que nos sirve para respirar llamado pulmón, ¿vale? Luego tenemos el nivel número 5. El nivel número 5. ¿O no? El nivel número 5 sería justo el de tejidos, ¿sí? Que es justo lo que compone a todos esos pulmones que están ustedes observando, ¿vale? O a un órgano. Es decir, es un conjunto de células que se unen para empezar a tener una función en específico, ¿va? Bien, luego el siguiente nivel que si se fijan ahorita he ido recorriendo los niveles un poquito porque efectivamente uno de los niveles que se menciona en estas ilustraciones es algo repetitivo. Y bueno, en el siguiente nivel tenemos el nivel celular. Si se fijan, estamos yendo de lo más complejo a lo más simple poco a poco, o mejor dicho, a lo microscópico, para no estar hablando de complejidad y luego andarnos metiendo en problemas, ¿no? Entonces estamos yendo de lo macro a lo micro. Bien, el siguiente nivel, que ya es microscópico, pues es justo el de las células, la unidad funcional de los seres vivos, ¿sí? Y que será justo el nivel en el que estaremos abordando bastante de los temas, ¿no? Es decir, los otros niveles que están por debajo de la célula, si acaso estaremos mencionando, tomando algo o lo más importante de eso, ¿no? Y en este caso, pues el siguiente por debajo de la célula, el siguiente nivel por debajo de la célula, son los organelos o organulos, como algunas personas les llaman, y que son todas esas partes de la célula que hemos ya visto, como el cloroplasto, la mitocondria y el núcleo. Por debajo de ese nivel, pues tenemos algo llamado de estructuras supramoleculares, ¿no? Y en ese caso están los cromosomas, por ejemplo, ¿sí? Que al final, bueno, pues en realidad están compuestos de macromoléculas y las cuatro principales que vamos a estar mencionando o hablando son las proteínas, los ácidos nucleicos, que ahí está dentro el ADN y el ARNA, los lípidos y los carbohidratos, ¿ok? Y después pues tenemos justo el otro nivel que sería un nivel molecular más pequeño, ¿no? Si estamos hablando del nivel macromolecular o del nivel biomolecular, pues uno más pequeño pues serían esas pequeñas moléculas
con poco peso molecular. ¿Ok? Bien, pues de estos estaremos hablando, ¿sí? No los mencionaremos así por completo en este momento, porque los iremos introduciendo en los diferentes, en la explicación de las diferentes funciones de los seres vivos o de las diferentes características de los seres vivos, ¿no? Sin embargo, para que aterricemos mejor esto de los niveles de organización, existe una pequeña actividad, ¿no? Que aquí les comparto, en donde pueden ustedes obtener justo las definiciones, así como de diccionario, de los diferentes niveles de organización y pues dentro de ella vienen varios ejercicios para practicar y poderlos reconocer muy bien estos niveles, ¿vale? Para que luego no los ande cuenteando a alguien. Ok. Bien, pues dentro de los primeros características que vamos a estar desarrollando, sí, hablando o abordando un poquito más, va a ser la estructura, sostén y protección de los diferentes seres vivos, ¿no? Y bueno, de entrada podemos, de estos organismos que se ilustran aquí, que pertenecen a cada uno de los grupos que ya hemos estado viendo, pueden observar ustedes que en el caso de la bacteria, que está de aquel lado, bueno, aquí abajito, que es unicelular, pues en realidad la estructura, sostén y protección en organismos unicelulares como esa bacteria, pues queda justo a nivel celular. Es decir, como no forman tejidos, en realidad la protección que podemos estar observando es la que le confieren su pared celular, su cápsula celular, ¿sí? Su membrana celular. De ahí en fuera, pues evidentemente no puede generar otra, como nosotros los organismos pluricelulares, que como lo pueden ver aquí en la lámina, pues por ejemplo desarrollamos un sistema musculoesquelético que nos permite darnos sostén, pero que en muchos de los casos también está protegiendo órganos muy importantes. ¿Ok? Entonces, vean cómo nuestros sistemas empiezan a darnos otro nivel de protección muy distinto a lo de los organismos unicelulares, como allá nuestra querida bacteria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Y bueno, dentro de los organismos unicelulares deben de recordar que no nada más podemos encontrarnos con procarientes, bacterias o arqueas. No, sino también con algunos hongos, como las levaduras, o algunos protozoarios y protistas que no forman tejidos como tal. Sobre todo protistas, es decir, pequeñas algas. Bien, pero dentro de los organismos pluricelulares, aparte de los animales, que es lo que a lo mejor abordaremos bastante debido a que nos vamos a centrar un poco en los humanos, aunque no quisiera. Pero bueno, ya ven que es como el ejemplo a seguir. Pero también recuerden que las plantas y los hongos pues llegan a formar ciertos sistemas, ¿no? Que le permiten pues obviamente expresar las características de los seres vivos a otro nivel que los organismos unicelulares no pueden. ¿Vale? Bien, pues hablando justo de ese sistema o ese sostén que tienen algunos seres vivos, como los vertebrados en el caso de los animales, pues vamos a abordar justo el aparato locomotor. Y aquí tenemos parte del aparato locomotor, ¿no? En donde podemos ver justo el sostén, nuestro esqueleto, que obviamente nos da sostén. En este caso lo vamos a abordar con el de uno de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque pues como que el humano, vean, no estoy tan interesante, ¿no? Bien, entonces, pues justo aquí tenemos parte de la anatomía de ese sistema óseo, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden estar observando es justo
lo que sería la cintura escapular, es decir, la cintura que tenemos arriba, porque efectivamente existen dos cinturas, amigos. Ustedes piensan que solamente existe la que está ahí, donde se ponen el cinturón, pero no, ¿vale? Entonces, en esta primera cintura, en la cintura anterior, es decir, la cintura escapular, vean ahí justo como tenemos la escápula, que es obviamente lo que justo está unida al húmero, que es la primera parte de nuestro brazo, ¿sí? Y después lo que le sigue a partir del codo en adelante, pues tenemos de ahí una división entre algo llamado ulna y radio, ¿vale? En donde pues justo la ulna pues está formando el codo, ¿ya lo vieron? Y el radio pues está en la parte interna o está más chiquito, ¿no? Bien, también aparte existe un coracoides, ¿no? En el caso de estos dinosaurios, arriba del húmero, como lo pueden ver, ¿sí? Y bueno, como íbamos en después del radio y la ulna, los huesecitos que están formando, en nuestro caso, la muñeca, ¿sí? Son los carpos y luego los metacarpos o metacarpianos, pues justo son los huesitos de nuestra palma. Y por último tenemos las falanges, es decir, los huesos de nuestros dedos. Bien, por otra parte, en la cintura pélvica, la cintura que todos reconocemos como cintura, tenemos justo el ilion, el pubis y el isquion. Y justo por eso lo pusimos ahorita el ejemplo con los dinosaurios, porque en el caso de los humanos, estas tres estructuras ya están algo transformadas y hasta cierto punto fusionadas, ¿no? Es decir, ya pasaron un proceso distinto al que tenían los dinosaurios, en donde pues aquí están más marcadas justo cada uno de esos huesecitos, ¿no? Entonces vean cómo el ilion pues está en la parte superior, ¿sí? Y en la parte más próxima justo a esas vértebras o a la columna vertebral, que si hablamos del isquion y del pubis que está en una parte más distal, ¿no? Después de eso tenemos al fémur, que es uno de los huesos, el hueso más grande, ¿sí? Que tenemos en una sola pieza, ¿sí? Y que es justo la primera parte de nuestra pierna. Después tenemos a la tibia y a la fíbula, que es lo que continúa pasando nuestra rodilla, ¿sí? En donde justo la tibia, como pueden ustedes ver, es el hueso más grande, mientras que la fíbula el más chiquito. Esas dos piececitas se van a unir a los tarsos, ¿no? Que justo estarían formando nuestros tobillos. Los tarsos son nuestros tobillos. En donde, bueno, ahí también vamos a tener el calcáneo y cosas así, ¿no? Que efectivamente, pues es el talón, ¿no? Y luego tenemos los metatarsos, que serían los huesos que están formando la planta del pie y luego las falanges. Entonces, si se pueden dar cuenta, acuérdense que estábamos hablando justo de un dinosaurio, los dinosaurios, ¿sí? Están caminando justo con sus falanges, se están apoyando en sus dedos, ¿ok? No como nosotros que apoyamos toda la planta del pie. ¿Sí? Como ustedes podrán ver. ¿Ok? Muy bien. Pues hablando de lo que sería justo el eje central del esqueleto de este pequeño dinosaurio, pues tendríamos que hablar justo de la columna vertebral y de sus costillas, ¿no? Entonces, vean cómo tiene esas cervicales, ¿no? En donde tenemos evidentemente las vértebras del cuello, que está acá en el número uno. Luego tendríamos las vértebras dorsales, ¿sí? En donde pues está
A partir de ahí se ramifican justo las costillas dorsales que están protegiendo pues los órganos superiores. Y luego tendríamos las vértebras sacras, que está indicado en el número 3. Y por último, en el caso de este pequeño dinosaurio, las vértebras caudales, es decir, las vértebras de la cola. ¿Ok? Así que, pues, si pusieron mucha atención, ustedes pueden resolver este. Así que identifiquen, amigos. Identifiquen, por favor, justo cada uno de los huesos que hemos mencionado. Entonces, por el día de hoy le dejaremos hasta aquí. Pero mañana empezaremos con un pequeño repaso de los tejidos. ¿Vale? Así que hasta pronto, amiguitos. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya jálenlo.